Le agradezco a Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, que esté con nosotros esta tarde en Mega Noticias para analizar las cifras de seguridad pública, de inseguridad. Francisco Rivas, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto platicar contigo, Juan Carlos, y con el auditorio. Bueno, hay dos informes, el del INEGI de ayer, la encuesta trimestral de percepción de inseguridad pública o de seguridad pública urbana, y también el informe mensual que esta mañana dio a conocer la Secretaría de Seguridad. Empiezo por lo último. Rosa Isela Rodríguez dice que los homicidios dolosos en 17 de 50 municipios prioritarios registraron un aumento de 23% en septiembre, de acuerdo con el informe mensual, y que se observa que el número de homicidios dolosos en los 50 municipios prioritarios disminuyó en 8.4%. Ya en promedio, en 32 de estos municipios se registró una disminución de 27% en promedio, y en 17 municipios restantes aún registraron un aumento promedio de 23%. ¿Es una estrategia de comunicación de parte de la Secretaría de Seguridad Pública con el objetivo de mostrar números positivos, o sí coinciden estos números con la realidad que está viviendo el país, Francisco? Pues lamentablemente no, es precisamente una estrategia de comunicación. Si nosotros volteamos a ver los datos, pues vamos a ver que prácticamente todos los delitos crecen en este año. Claro, una parte del crecimiento se debe al rebote, es decir, a que el año pasado, debido a la pandemia, tuvimos una disminución sostenida de los delitos, pero la realidad es que los delitos están regresando a los niveles previos a la pandemia. Y hay algunos que nunca han dejado de estar en el panorama. Si volteamos a ver este año, es decir, los primeros 9 meses de este año, y los comparamos con los primeros 9 meses desde 1997, pues encontramos que el homicidio doloso se encuentra en tercer lugar, es decir, este es el tercer peor año de la historia si partimos desde que tenemos registros comparables. El feminicidio está en primer lugar, la trata de personas está en tercer lugar, el narcomenudeo está en primer lugar, la violencia familiar está en primer lugar, las violaciones están en primer lugar. Y como te decía, pues también tenemos a la extorsión en segundo lugar, y tenemos un sinfín de delitos comunes, principalmente los robos en transporte público, los robos en la vía pública, que han crecido sustancialmente. Entonces, decir que vamos bien, pues no sé en qué país están viviendo, a qué referencia están haciendo, pero la verdad es que las cosas no van bien. Es cierto, y para conectar un poco con el antecedente que nos decía, que hay una percepción ligeramente mejor de violencia y de incidencia delictiva por parte de los ciudadanos, es decir, de cuestiones de seguridad, pero eso de nuevo se debe principalmente a un tema de pandemia, a un tema de que las personas estuvimos, una parte importante de las personas seguimos parcialmente resguardadas, salimos poco a trabajar, las escuelas, pues, sobre todo las universidades, por ejemplo, que van 1 o 2 veces por semana, los trabajos todavía en muchos lugares van 1 o 2 veces por semana. Entonces eso ha favorecido que el ciudadano se sienta menos inseguro respecto a otros momentos. Pero la incidencia delictiva lo que nos dice, o sea, el dato duro lo que nos dice es que las cosas van igual de mal como estaban yendo previamente, y que este año pues de nuevo se coronará como el tercer peor año de la historia, y que este sexenio hasta el momento está siendo el más violento de la historia. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía presentó la encuesta nacional de seguridad pública urbana, y bueno, entre los datos está que está la sensación de seguridad en su mejor nivel en los últimos 8 años, y que también la percepción bajó en el último trimestre en comparación con la penúltima medición que hizo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Entre julio y septiembre, ya en marcha la reanudación de actividades detenidas los meses previos por la pandemia. 64.5% de la población de 18 y más consideró que es inseguro vivir en su ciudad. Hoy esta cifra es menor que lo que se registró en la penúltima medición, que fue de 67.8% y 66.6% en septiembre y junio de 2021. La percepción de la inseguridad está en su mejor nivel en 8 años. ¿Esto es por la pandemia o es porque algo está haciendo bien en política de seguridad pública el gobierno?
pues yo no veo que esté haciendo bien, no identifico una sola acción que podamos rescatar como positiva de lo que está llevando a cabo el gobierno federal. La verdad es que decir, desarrollamos modelos que no se implementan o generamos una forma de comunicar, pues eso no incide necesariamente en los delitos como están ocurriendo. Insisto, la percepción tiene que ver con lo que en mi entorno ocurre. Si yo salgo poco y aún hoy, aún en este retorno a la actividad, la gente todavía está saliendo poco, pues la verdad es que no, evidentemente tengo menos posibilidad de ser víctima de un delito, de sentirme víctima de un delito. Hay que recordar que el lugar donde nos sentimos más seguros es nuestra casa, luego inmediatamente nuestra colonia, de ahí nuestra ciudad, nuestra entidad y luego en general en el país. Es decir, la percepción de inseguridad en el país siempre va a ser mayor a lo que sentimos en nuestra ciudad o en nuestra colonia. Por lo tanto, en la medida en la que hay movimientos de gente todavía muy acotados, la sensación de seguridad se va a sentir mejor respecto a otros momentos. Pero hay que decir la verdad es que no es ningún buen dato tampoco que prácticamente 65 de cada 100 personas se sientan inseguras. No es para nada un resultado, no es para nada un dato. Tenemos que, en general, en los países más desarrollados, la gente que se siente insegura en su ciudad anda rondando el 20 y el 30%. No al contrario, o sea, aquí tenemos que la gran mayoría de las personas nos sentimos inseguras en las zonas en las que transitamos. E insisto, esto irá aumentando, yo no creo que haya forma de que vaya mejorando cuando estamos viendo aumentar la delincuencia. Sí, hay algunos municipios que la percepción de inseguridad es pues muy baja. San Pedro Garza García históricamente ha salido siempre como el lugar con menor percepción de inseguridad, tiene 14.5%, Benito Juárez 21.8%, Los Cabos 22.2%, La Paz 27.3%, San Nicolás de los Garza 28.6% y Saltillo 29.5%. ¿Qué se ha hecho en estos municipios para que la percepción de la inseguridad esté baja en comparación, pues en contraparte con Fresnillo o con Cajeme, Sonora? Pues evidentemente hay varios factores. El primero tiene que ver con la capacidad del Estado de responder. En San Pedro Garza García tenemos buena iluminación, tenemos una imagen pública que nos hace sentir menos inseguros respecto a estar en una zona más descuidada, más vandalizada. Evidentemente el municipio más rico del país pues tiene condiciones mucho mejores respecto a otros municipios. Pero podemos tomar, por ejemplo, el caso de Saltillo u otros, en donde la baja incidencia delictiva previa y la buena respuesta por parte de la autoridad, la verdad es que Coahuila lo ha hecho bastante bien en materia de seguridad desde hace tiempo. Pensemos en Torreón, que en su momento fue uno de los lugares más violentos del país, y hoy Torreón también se encuentra en muy buenos niveles de percepción de seguridad, y en donde se hizo un trabajo muy profundo. Y es en este momento probablemente el único caso de éxito, si volteamos a ver los casos de éxito que hemos tenido en el país para reducir los delitos. Un factor determinante de la sensación de seguridad no solo es la cercanía con el delito, sino la capacidad del Estado para poder responder a los problemas del ciudadano. Te hago un ejemplo muy claro. Si volteamos a ver ciudades de Estados Unidos como Chicago o Miami tienen índices delictivos comunes similares o superiores a algunas zonas del país. No obstante, tienden a tener muy buenos niveles de percepción ciudadana de seguridad, porque saben que si acuden a la policía van a recibir una buena respuesta, van a ser tratados bien por la autoridad y no van a ser revictimizados como luego nos sucede en nuestro país, que vas a denunciar un delito y todavía se echan la culpa a ti de haber sido víctima del delito. Entonces ese es un factor determinante. El desempeño institucional tiene una función determinante para que los ciudadanos nos sintamos seguros. Sí, en contraparte, Fresnillo, Cajeme, los municipios con percepción de inseguridad más alta en el país. Bueno, Cajeme, Fresnillo también tiene esto
congruencia con el número de homicidios y eventos de alto impacto que registran estos dos municipios. Hay una correlación, pues ahí digamos que natural, hay mayor percepción de inseguridad porque hay mayor número de eventos de alto impacto y un número de homicidios muy fuerte, pero ahí en Fresnillo, en Cajeme, particularmente en estas dos ciudades, ¿qué es lo que debe hacer la autoridad para disminuir los delitos y como consecuencia mejorar la percepción de seguridad? Pues mira, lo primero que toda autoridad tiene que tener es una estrategia que contemple las responsabilidades individuales y las responsabilidades compartidas. Es decir, hay delitos, por ejemplo, que no puede resolver la autoridad municipal. Uno, porque no tiene las competencias, y dos, porque tampoco el marco normativo le permite hacer muchas cosas. Entonces, una autoridad municipal deberá centrarse principalmente en prevenir los robos. Si hay un alumbrado público que no sirve, ese es un ejemplo de algo muy sencillo que se puede hacer. Si hay zonas en donde sabemos que hay una mayor comisión de servicio, precisamente en los horarios en donde se puedan prevenir los delitos. Uno de los aspectos que nos llama mucho la atención es que hay poco uso de la inteligencia en general en nuestro país. Si volteamos a ver los delitos que se cometen, una parte importante de ellos cuenta con estacionalidad, es decir, es más fácil que ocurran en un cierto tiempo del año que en otro. Y hay también una temporalidad en términos de horas. Hay, por ejemplo, sabemos que los robos de casa habitación son más frecuentes durante las mañanas o en las madrugadas. Sabemos que la extorsión es más común en las tardes, que los robos son más comunes en las tardes. Entonces, esos factores deberían llevar a poner el estado de fuerza, es decir, la policía, a servicio de donde están ocurriendo los delitos y en los horarios en los que están ocurriendo los delitos. Pero luego debe haber interacción con el gobierno estatal y con el gobierno federal. Sonora tal vez tendrá la suerte de tener a un gobernador cercano al presidente que fue secretario de Seguridad, aunque su desempeño como secretario fue verdaderamente penoso, pero podría tener algún vaso comunicante de colaboración con el gobierno federal. Lo malo es que en este momento hay una politización de la seguridad tan fuerte que pues, cada quien está jalando por su cuenta, los municipios por su cuenta, los estados por su cuenta y la federación por su cuenta. Y eso es lo que no necesitamos los ciudadanos. Y luego una autoridad tiene que salir a dar la cara, tiene que salir a decirnos qué está fallando y cómo lo van a resolver. A mí me llama mucho la atención que los candidatos siempre tienen esta postura de decir yo sé cómo resolver los problemas, pero en cuanto son gobiernos se les olvida, y en cuanto son gobiernos son puras excusas y echar la culpa al pasado de lo que no está funcionando, como si ellos no tuvieran responsabilidad en lo que está ocurriendo en este momento en los lugares que están gobernando. Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, muchas gracias por tomar esta entrevista. Estamos en contacto para seguir conversando sobre estos temas. Claro, Juan Carlos, a sus órdenes, y los invito a revisar la plataforma de datos del Observatorio Nacional Ciudadano, porque ahí pueden encontrar el comportamiento de los delitos a nivel municipal, estatal o nacional de 1997 a la fecha, por tasas, por víctimas, etcétera, etcétera, y hacer todas las comparativas para entender qué está pasando en nuestro país. Muchísimas gracias.